Bueno, bendiciones para todos, bendiciones. Bienvenidos todos los pastores y hermanos de la Iglesia Avivamiento Pentecostal que ya están aquí conectados para esta gran charla a la cual han sido convocados. Una capacitación muy importante que nuestro líder fundador, el hermano Orlando Rivera, pues tiene para todos nosotros. ¿Cómo pasar tu iglesia local de 10 creyentes a 100 creyentes en menos de un año? Así que bienvenidos todos los que ya se han conectado y los voy a dejar aquí con el anfitrión de la sala, el hermano Orlando Rivera. Dios los bendiga a todos, hermanos. Es una bendición. ¿Me escuchan? Listo, hermano Orlando, lo estábamos escuchando. ¿Me escuchan? Como está el micrófono Freider. ¿Ronald Freider? Sí, señor, te oímos. Bueno, listo. Estimados y amados líderes, pastores y gente que sirve a Dios, esta está abierta para todas las personas que desean prepararse, capacitarse para nuestro objetivo es ganar almas. Hoy vamos a tratar un tema que tiene su base bíblica en San Mateo capítulo 28, versículo 18, 19, los encierran prácticamente el más grande de todos los mandamientos que el Señor pudo haber enseñado muchísimas cosas, pero no hubiera tenido valor ninguna de sus enseñanzas si esas enseñanzas no se hubieran desplegado o dispuesto para todo el mundo. Perdimos el audio, mi pastor, no se escucha. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Mi pastor. Bueno, listo. Estaba diciendo que el tema o lo que hoy vamos a tratar es supremamente importante porque Jesús enseñó muchísimas cosas. La encontramos dentro de los cuales todos los enseñanzas que habían hasta los profetas del Antiguo Testamento. Y hay muchos textos bíblicos que hablan de lo que Jesús haría dentro de su ministerio en la tierra. ¿Por qué es tan importante estudiar el texto que hoy vamos a examinar? Se encuentra en Mateo. Vayan abriendo, les invito a ir abriendo sus Biblias en Mateo capítulo 28, versículos 18, 19 y 20. La idea es que si hoy logramos entender el contenido de estos tres versículos, podremos entender el sistema, podemos entender el mensaje, la clave, la enseñanza. Podremos entender cuál fue la idea con la cual esos discípulos que escucharon las enseñanzas del Señor durante 3 años y medio aproximadamente, los que más lo escucharon, pudieran haberla extendido por todo el mundo. Sin la gran comisión
tenemos la gran comisión. Si en la gran comisión hubiera sido posible ganar al mundo, ni siquiera nosotros podríamos estar en este momento oyendo y recibiendo este mensaje. El círculo cerrado del Señor se abrió precisamente a través de la gran comisión. En realidad, la gran comisión no se halla como tal texto original de la Biblia, siendo un título superpuesto en nosotros o los principales puestos en este texto de capítulo 28, versículos 18, 19 y 20 de San Mateo. El Señor Jesús condensó en sus póstumas, finales o últimas palabras, cuando él se reúne ya prácticamente en el momento de su despedida, condensó todo su arduo trabajo, su nacimiento, hasta el final de sus días en la cruz del Calvario. Todo ese trabajo que Jesús hizo al venir a este mundo y hacer su misión sobre la tierra, se hubiera perdido si él no les hubiera dicho a sus discípulos esas palabras que fueron un mandato, un mandamiento del Señor, el mandato final, la parte final que tendría que ver con extender ese mensaje que lo habían recibido como si fuera un círculo cerrado, tenían que ampliarlo y extenderlo a todo el mundo. Por eso es tan importante que esas últimas palabras nosotros las revisemos en esta tarde. Iniciemos. Enviar a sus discípulos a todas las naciones para restablecer el reino de Dios y brindar al hombre la oportunidad de salvación y vida eterna fue su principal objetivo. Eso no podemos nosotros olvidar. Él no vino a hablar ni a buscar ese grupo de personas con las que convivió durante su ministerio. Su objetivo, su visión estaba puesta en nosotros y no solamente en las multitudes que vivían en ese momento, sino a través de los siglos hasta el último día antes del levantamiento de la iglesia. Ese es el objetivo de la Gran Comisión. La Gran Comisión es el término genérico con el que identificamos la última voluntad del Señor antes de su ascensión al cielo. Acuérdense en que Jesús ascendió después de las palabras al cielo para ser glorificado. Al ser glorificado, vendría a este mundo a acompañarlos, pero ya en forma de Espíritu Santo. Jesús glorificado en su ascensión al cielo es el Espíritu Santo con nosotros. Recuerden que él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso significa que la Gran Comisión no la cumple solamente un grupo de personas que se fue multiplicando en la medida que se fue extendiendo este mensaje, sino que también él hace parte de la Gran Comisión, trabajando hombro a hombro con nosotros, no a un lado, sino dentro de nuestros propios corazones, dentro de nuestros cuerpos como templos del Espíritu Santo. La Biblia dice, por favor abran sus Biblias y empecemos a revisar el texto. Y Jesús se acercó a sus discípulos. ¿Sí lo están mirando? Y les dijo o les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que el texto original está hablando de Jesús. Y aún así podemos decir que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. Y les dijo, bautizándolos y enseñándoles el versículo 20, que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el texto. Es un texto sencillo. Muy poco lo hemos revisado, muy poco lo hemos mirado, y realmente es el texto más importante porque es la voluntad final del Señor. La gran importancia de la Gran Comisión está reflejada en cada uno de los 4 evangelios.
Cada uno de los escritores nos muestra con gran énfasis su trascendencia y gran relevancia. Lo encumbran. Es importante. Por ejemplo, Marcos lo presenta como ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahí lo es él. Lucas, testigos, dice y vosotros sois testigos de estas cosas. Lo encontramos en Lucas capítulo 14, versículo 48. Juan lo expresa, la gran comisión que estamos revisando de Mateo, la expresa como ser enviados. Jesús dice, como me envió el Padre, yo os envío a vosotros. Y Mateo simplemente dice, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué encontramos con la comisión de Mateo? Todos los cuatro evangelistas mencionan en diferentes términos, en diferentes palabras, mencionan la comisión dando importancia y denotando, mostrando que realmente la gran comisión realmente fue muy importante. Pero Mateo nos habla mucho más claro, nos expresa con mucha más claridad el propósito de Dios cuando estableció este mandamiento de ir por todo el mundo. Ahora, aunque el criterio expresado por los escritores sagrados respecto a la gran comisión no es exactamente el mismo, cada uno expresa palabras y frases diferentes, no existe contradicción alguna. Más bien están a través de eso es un complemento. Todos los cuatro evangelios nos muestran con palabras diferentes y se saca un solo texto general. Realmente es importante la participación de los otros escritores bíblicos. Vamos a mirar la primera parte, el versículo 18, que dice lo siguiente. Dice el texto, toda potestad me es dada en el cielo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice el versículo 18. Generalmente la gran comisión de Mateo es presentada a partir de la expresión ir y hacer discípulos, que es el versículo 19. Pero realmente la gran comisión comienza mostrando la grandeza del Señor cuando dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Sin embargo, hay una antesala de estas importantísimas palabras. No debe ser ignoradas estas palabras del versículo 18, cuando dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Este contexto es la base primordial de la gran comisión. Es supremamente importante ese texto porque muestra quién realmente es el que está enviando los discípulos por todo el mundo. Y dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Primero, examinemos lo siguiente. Jesús revela para sí en la cruz del Calvario todos los derechos que Dios le había entregado al hombre en su creación, que el diablo le había robado o le había arrebatado en el Edén. Recuerden que parte del ministerio del Señor fue hacer milagros, echar fuera demonios, sanar a los enfermos, predicar la libertad a través del poder de su palabra, y a través de esos hechos estaba arrebatando el reino que Satanás había impuesto, el reino de terror, de maldad, el reino de infamia que había impuesto Satanás sobre los seres humanos, esclavizándolos, atándolos, encadenándolos, arrastrándolos al infierno. A eso fue que vino Cristo, a liberar al hombre de la condenación del diablo, al hombre de la condenación del infierno. Al vencerlo en la cruz del Calvario, ya no había un sitio en el universo que se dijera que no era de Dios. Por eso dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ya el diablo no era el dueño de la tierra. Fue despojado con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Segundo, seguramente esta importante
declaración y el contenido de ella encierran que los discípulos se hubieran sentido intimidados por la tarea de ir a las naciones y mucho más cuando escasamente habían salido una o dos veces de los contornos de la nación judía. Ahora, el propósito del Señor era que ellos tenían que ir por todo el mundo. Para ellos era demasiado terrible pensar que iban a introducirse en naciones hostiles, naciones difíciles, complicadas, donde encontrarían toda clase de terreno minado en contra de sus vidas. Eso era, la gran comisión era supremamente difícil para ellos. Ellos estaban confundidos, conmovidos por los sucesos de las últimas semanas. Inclusive en su nación habían visto cómo Jesús había muerto en la cruz, la persecución, las amenazas y todas las situaciones que ellos vivieron tenían que haberlos tenido conmovidos. El asunto era el miedo. Pero Jesús es claro al decirles, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, yo soy el Dios de dioses, Señor de señores, el primero y el último, el dueño del cielo, pero también el dueño de la tierra. Yo estoy con ustedes. Ustedes están conmigo. Si yo tuve el poder de vencer al diablo y a las potestades en la cruz del Calvario, yo voy a estar con ustedes. Era importante que Jesús les clarificara que en ese momento Jesús, él tenía toda la potestad sobre el universo. Por eso fue tan importante que el texto dijera o expresara ese principio tan importante. Jesús es el Dios eterno, el dueño de todo lo que existe en la tierra, el dueño de cielos y tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Quien tiene el poder en ese momento se llama Jesucristo. El segundo texto lo encontramos en el versículo 19, que dice, por tanto, id. La expresión por tanto, id. ¿Por tanto de qué? Porque Él es el dueño de toda potestad en el cielo y en la tierra. Por esa potestad es que les dice, id. Es decir, no los está enviando cualquier personaje de la historia. Los está enviando el que murió en la cruz, venció al diablo, venció las potestades, venció el pecado, venció absolutamente todo. Él es el vencedor de la cruz. Bendito sea mi Dios. Por eso la expresión id y hacer discípulos es una orden. Es una orden de majestad de quien la dicta. Se llama forma imperativa de la conjugación del verbo ir. Él no está pidiendo un favor, no está diciéndole si les queda tiempo y de pronto más adelante en algún espaciecito de sus vidas. Él le está diciendo como algo prioritario en sus vidas que tienen que ir. Esa es la parte fundamental del texto que estamos examinando. Si observamos la expresión ir, es la forma imperativa del verbo ir, indicando que el llamado de ir a las naciones no fue una solicitud cualquiera, no fue un ruego ni una opción que pudiera tomarse o dejarse o dejarse a un lado. La gran comisión es una orden y eso, si no lo entendemos, no podremos entender realmente en qué consistió el mandato del Señor de ir por todo el mundo. La expresión, por tanto, se refiere a la potestad recibida por el Señor en el cielo y en la tierra, y esta potestad indica su señorío, su dominio universal. Por tanto, podía ordenar o mandar o exigir. La expresión ir nos muestra el gran sentido de la gran comisión, y es una orden o un mandato dado sin reticencias, sin impedimentos,
sin nada que lo pueda impedir. La expresión id nos muestra el gran sentido de la gran comisión y es una orden o un mandato dado para que todos sus discípulos lo cumplieran sí o sí. No había otro tipo de alternativas. Esa era la condición que él tenía con sus discípulos. Es una orden o un mandato dado y había que obedecer. Y en esta orden se encontraba precisamente lo que el Señor buscaba, la garantía de la gran comisión. La garantía de la gran comisión, para que fuese cumplida, se necesitaba que ellos la obedecieran. Y para que ellos la obedecieran, Dios tenía que imponerlo. Es decir, aquí el que quiera trabajar, el que quiera ser su discípulo, el que quiera hacer su voluntad, tiene que someterse a lo expresado por el Señor. La gran comisión no es una cosa que se puede hacer o no se puede hacer de acuerdo a nuestra voluntad. Estamos sujetos a la voluntad del Señor. Este es algo supremamente importante. Hacer discípulos. Ese era el propósito de la gran comisión, hacer discípulos. ¿Saben cuál es el problema que a veces nosotros tenemos cuando estamos evangelizando? Y en eso encontramos una de las fallas grandes del trabajo evangelístico. Y por eso las iglesias no crecen, por eso muchas de ellas permanecen estancadas sin que sus miembros realmente se multipliquen. Es sencillamente porque el Señor no nos mandó a entregar trataditos por ahí en las esquinas y a salir y hablarle al uno y al otro y le hablamos del Señor y no hacemos discípulos. En otra palabra, no hacemos seguimiento a las personas a quienes compartimos el Evangelio. Así de sencillo. Lo esperamos en nuestro templo, aquí está la dirección, este es el tratado, ahí lo esperamos y allá estaremos bienvenidos. Nosotros tenemos la idea que el evangelismo es invitar gente a nuestro templo. Los adornamos, los ponemos bien hermosos, tapizados, le colocamos hasta piso de mármol, hacemos tremendas plataformas donde el predicador expone su palabra, techos, lámparas hermosísimas. Vengan a nuestro templo. Y realmente el evangelio no fue así que se debió haber predicado. El evangelio hay que llevarlo a donde está la gente muriéndose, a los hospitales, en las encrucijadas de los caminos, en la entrada de las cárceles, de los sitios donde encarcelan a la gente por sus delitos y sus pecados. El evangelio hay que sacarlo ante las multitudes. La cruz de Cristo hay que proclamarla y colocarla en el sitio donde todo el mundo la pueda ver. Y no esconderla en cuatro paredes, así sea muy bello el templo. El verdadero mensaje no es para esconderlo, es para predicarlo y publicarlo desde las azoteas. Eso debe quedar claro. Y la mejor manera, y esto fue lo que hizo el Señor, la mejor manera de ganar al mundo no era predicar el evangelio y dejar que la gente siguiera su mundo. Porque si yo le hablo a una persona y le expreso sobre la salvación y lo dejo ir, se lo estoy entregando a Satanás para que borre lo que fue sembrado en su mente y en su corazón. Eso es lo que pasa cuando no hacemos discípulos. ¿Qué es hacer discípulos? Tomar a una persona, hablarlo, hacerle seguimiento, visitarlo, continuamente llamarlo, sentarnos con ellos, enseñarles sobre la Biblia, llevarlos al culto. A veces ni siquiera al culto. Por lo menos en sus casas hablarles, enseñarles, visitarles en sus casas, y de eso vamos a tratar en este seminario. De eso vamos a tratar en este curso que estamos exponiendo. Y de esa manera, si lo entendemos, estaremos entendiendo muchas cosas que no habíamos ni siquiera tenido en cuenta en el propósito de Dios de ganar almas. Hemos descubierto tres cosas. Primera, el que nos envía a hacer la gran comisión o a cumplir la gran comisión es el que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, el dueño del universo.
Segundo, id y hacer, y la expresión id es una orden. Y mucha gente en nuestras iglesias han tomado esa orden como si fuera un favor que le estamos haciendo a Dios. Y aquí no se trata de hacer favores. Aquí se trata es que nos dispongamos en las manos de Dios y nos dejemos usar y hagamos lo que Dios quiere. Es así de sencillo, es la soberanía de Dios en nuestras vidas. El que no quiera hacerlo, haga otra cosa, pero no diga que hace parte del ejército de Dios que llevará este mensaje hasta los fines de la tierra. Así de sencillo. Tercero, el sistema que Dios utilizó es hacer discípulos, no dejarlos ir. A veces encontramos gente a quienes les hablamos y les compartimos el evangelio y quedan abiertas, quedan dispuestas, pero las abandonamos. Ese no es el sistema. El sistema es hacer discípulos. Alabanzas al nombre del Señor. Hay un detalle que tenemos que tener en el cuarto punto, tener en cuenta en el cuarto punto. El versículo 19 que ustedes están observando dice, por tanto y por la potestad que él tiene, ordena y dice, id, es decir, una orden. Vuelvo y repito, él lo dijo, por favor, vayan. Si ustedes tienen lástima de la gente, nosotros no tenemos lástima de nadie. Y ya les voy a explicar por qué hacemos lo que hacemos. Esta semana hemos estado hablando con un grupo de pastores y hemos encontrado que la mayoría de ellos viven una sensación de no paz, de intranquilidad, de ansiedad. Hemos repetido durante estos 2 meses en nuestro chat que los dones y el llamamiento que Dios coloca en la vida de una persona son irrevocables. Cuando Dios coloca los dones y un llamado, nunca va a cesar de día y de noche. Mi pastor, perdimos el audio. Nosotros tenemos que entender que cuando Dios llama a un hombre, cualquiera que sea, y estoy absolutamente seguro que si ustedes están en esta conferencia es porque tienen ese llamamiento de parte de Dios. Ese llamamiento no tiene paz, no tiene tranquilidad, ese llamamiento quita el sueño, ese llamamiento no deja comer tranquilo, ese llamamiento produce mucho dolor. Es una tragedia en la vida de una persona. Dios tiene para asegurar que él se iba a ir. De hecho, él ascendió al cielo después de esas palabras. Y él tenía que estar seguro, absolutamente seguro, que esa misión que él le encargaba a estas personas iba a ser cumplida totalmente. Eso él tenía que estar seguro. Y créanme que Dios tuvo su manera de hacerlo. Y su manera de hacerlo fue espectacular, colocando ese sentir en el corazón que si no lo hacíamos, como decía Pablo, ay de mí si no anunciar el evangelio. Pablo fue llamado como predicador a los gentiles y él no lo hizo porque era muy bueno ni muy noble, era un asesino, pero Dios lo llamó a él. ¿Cuántos de nosotros que estamos en esta sala no éramos lo mejor de este mundo? Sin embargo, a él le plació llamarnos, a él le plació establecer en nuestra vida ese vínculo maravilloso que nos asocia directamente con el corazón de Dios. Él decía, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Algún día
Jeremías se rebeló contra Dios y Dios lo llamó inclusive desde antes de él nacer. Lo llamó y le dijo, serás predicador, serás profeta, y le anunció su llamado. Pero él tuvo muchos problemas, fue encarcelado, sus pies fueron sujetos al cepo, encadenado, azotado, se la pasaba más tiempo en la cárcel que predicando, amenazado, endilgado, los dedos todo el tiempo estuvieron juzgándole y amenazándole. Un día se le presentó al Señor y le dijo, Señor, hasta aquí llego yo, renuncio. Y le complementó, mi renuncia es irrevocable, Señor, qué pena contigo, pero hasta aquí llego yo. Hasta luego, bye bye. Si te he visto no me acuerdo y hasta la próxima ocasión. Dice la escritura que cuando fue saliendo de la habitación o de la casa donde él renunció, empezó a aparecer un fuego ardiente que se metió en sus huesos. Empezó a meterse algo terrible en su vida, empezó a quemarlo, a carcomerlo y trató de soportarlo. No pudo. Le fue imposible. Y le tocó decirle al Señor, Señor, sigo por las mismas. No se preocupe, mi Señor, yo prefiero estar tranquilo, que ese calor no me consuma. Yo sigo predicando, porque reconozco que Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán destruidos y quemados como la estopa. Y le tocó seguir predicando. Hay otra razón por la cual el Señor aseguró que esos discípulos, que eran el conflicto continuo, enfrentándose el uno al otro, llenos de envidia, se ultrajaban, se maltrataban, se odiaban en ocasiones. Habían entre ellos personas que querían que descendiera fuego del cielo, los famosos hijos del trueno, y fuego del cielo y consumiera el que no estuviera de acuerdo. Eran gente conflictiva y problemática. ¿Cómo iba a asegurar el Señor? ¿Cómo iba a asegurar el Señor que su misión, que le costó hasta la vida, la muerte en la cruz del Calvario, fuese cumplida? Es decir, llevar el mensaje a todo el mundo. El Señor les dijo, vea, yo en el último y gran día de la fiesta, dice la Biblia, Jesús se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir, porque Jesús había en tiempo futuro, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero después de que les dio la comisión, Jesús ascendió al cielo, fue glorificado. Y eso es lo que dice el apóstol San Pablo. Y fuese recibido arriba en gloria. Cuando él viene 10 días después, el día de Pentecostés, Jesús mismo no manda a otro, no dejaré huérfanos, yo mismo vendré. Ese Espíritu glorificado que es Jesús se mete en cada uno de ellos. ¿Quién puede resistirse al Espíritu Santo? ¿Quién puede decirle al Espíritu Santo no? Alabanzas al nombre del Señor. ¿Me escuchan? Sí lo escuchamos, reverendo, sí lo escuchamos. ¿Quién le puede decir al Espíritu Santo? Mire, yo no me explico por qué hay organizaciones que dicen que el Espíritu Santo no se necesita. Blasfemia, eso es una afrenta contra el Espíritu Santo. Si es el Espíritu Santo el que nos mueve a predicar, el que nos lleva a todo el mundo, el que nos protege, el que nos acompaña. Jesús dijo, yo estaré. Esa es la garantía máxima de que el evangelio tendría que ser cumplido y llevado a todo el mundo. Es el evangelio el que nos da palabras cuando tengamos que hablarlas. No importa la clase de personas que tengamos al frente. Es el poder del Espíritu Santo el que nos da la fuerza suficiente para continuar el camino y pasar de largo todos los obstáculos que encontremos en él.
En el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos. Confía, yo he vencido al mundo. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Pero he aquí os doy potestad de hollar serpientes y sobre escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada os hará daño. Es el Espíritu Santo el que nos comunica en nuestras oraciones con Dios. ¿Cómo hemos de hablar? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo es poder. Por sí mismo no tenemos fuerza como seres humanos. No tenemos fuerza. Nos rendimos ante el menor problema que se nos presente. La garantía de que esto sería cumplido y que la gran comisión sería cumplida era precisamente Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora resumamos lo que hemos hablado hasta este momento. Y yo creo que ya podemos entender qué es lo que está sucediendo. Yo les comento que la gran comisión la hemos pasado muchas veces de largo. No hemos tenido el tiempo de examinarla, de mirarla, analizarla. No hemos masticado muy bien las palabras. Pero yo les aseguro que esta tarde podemos entender algunas cositas importantes respecto a la gran comisión. Hacer discípulos, retomando el hacer discípulos. Discípulos fue la palabra preferida por el Señor Jesús en todo su ministerio. Jesús utilizó esta palabra para referirse a las personas que estaban íntimamente ligadas a Él. No cualquiera es un discípulo. La palabra discípulo viene de la palabra matetes, que significa alguien que ha sido enseñado y es empleada, miren ustedes, 296 veces en los evangelios, incluyendo el libro de los Hechos. Discípulo es uno que está comprometido con la palabra del Señor y en forma constante. El mundo no puede decir que es discípulo. Discípulos somos escasamente los que decimos presente, aquí estoy y estoy dispuesto a caminar contigo. Mire lo que dice el Señor. Discípulo es aquel que guarda, obedece, cumple su palabra. Y el Señor dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31. La expresión si permanecieres en mi palabra nos habla de una insistente atención y una dedicación persistente en su palabra. El plan de Dios exige que los hombres que la llevan o que llevan su palabra o que llevan su mandamiento y su mensaje al mundo deben ser debidamente formados y capacitados. No es que oyó la palabra hoy y mañana fue enviado. Él tiene que recibir una instrucción, tal como la dio el Señor con sus discípulos. Se gastó 3 años y medio con ellos, enseñándolos, capacitándolos, para al final decirles, vaya, ganen almas. La formación de discípulos es abierta, es flexible. Hacer discípulos no requiere de un límite de tiempo definido, ni de espacios, ni que tenemos que tener un salón agradable con aire acondicionado. No se basa en formatos o estructuras. No, que tenemos este libro y este manual y con ello vamos a trabajar. El discipulado debe darse en la ciudad, en el campo, en el desierto, en la orilla del mar, debajo de un árbol, en una barca o en cualquier sitio adecuado que las circunstancias lo permitan. Cualquier situación presentada puede ser la oportunidad para la presentación de una cátedra divina que pueda conmover una vida y determinar su rumbo. El discipulado no pretende encerrar a personas en salones, en salas, en horarios intermitentes. Cualquier momento y cualquier sitio es la oportunidad para formar discípulos. El discipulado enseña la verdad, pero la lleva a la práctica en el campo de acción. La ejercita y la comparte tal como lo enseñó Jesús a sus discípulos. Es la manera más efectiva y segura para movilizar el cuerpo de Cristo
hacia las exigentes metas, peligrosas metas, terribles metas de llevar este mensaje a todos los rincones del mundo. El verdadero discipulado requiere necesariamente de tiempo suficiente para encontrar los primeros resultados. A veces no somos pacientes con la gente. A veces le hablamos a una persona y si esa persona la encontramos renuente, la abandonamos. No, Señor. Jesús tuvo paciencia con la gente a quien le predicó su palabra. Aunque el discípulo sea considerado una semilla que cayó en buena tierra, no se debe descartar que la transformación de un hombre es un proceso que puede durar tiempo indefinido. Todos los casos son diferentes. Así como se requiere tiempo para arar, limpiar, sembrar, regar, antes que una semilla produzca fruto, el discípulo también requiere de tiempo para producir frutos verdaderos. La formación de discípulos no es la misma formación secular que nosotros recibimos en un instituto bíblico. Jesús necesitó alrededor de 3 años de intenso trabajo de formación y disciplina antes de encargar la gran comisión a los discípulos. El discipulado necesita de relación. El verdadero discípulo involucra una relación íntima entre el maestro y el discípulo. Implica compartir todas las cosas sin dejar nada para sí. Es entregarlo todo y sin reservas. Marcos dice que Jesús estableció a 12 para que estuviesen con él. Si queremos ganar almas, tenemos que estar con ellas. Jesús tenía una razón en especial al querer que sus discípulos estuvieran con él, crear una relación estrecha y personal entre él y sus discípulos, de tal manera que ellos permanecieran profundamente ligados a él y a su palabra. Jesús caminó con ellos, comió con ellos, durmió con ellos, descansó con ellos, habló todo el tiempo con ellos. Juntos visitaron ciudades, recorrieron desiertos, se montaron a la barca, navegaron, juntos oraron y alabaron en el templo, en la sinagoga. Con frecuencia lo llevaba a lugares solitarios, en las regiones montañosas, para estar solo con ellos. Viajaron juntos a Tiro y a Sidón, recuerden ustedes. Fueron juntos a Decápolis. ¿Recuerdan cuando se encontraron con el endemoniado Gadareno? Viajaron juntos a la región de Dalmanuta, al sudeste de Galilea. Estuvieron juntos en las pequeñas ciudades de Cesarea de Filipo, en el noreste. Los que han leído la Biblia, los evangelios, saben que Jesús anduvo, caminó, estuvo en ciudades. Esa intimidad es la que genera la formación de un discípulo. Se necesitan tiempo y relación. Alabanzas al nombre del Señor. Vamos a resumir hasta ahora lo que hemos hablado. La Gran Comisión dice, centrémonos en el versículo 19 después de haber analizado el versículo 18. En el 19 está la Gran Comisión que todos hemos conocido. Por tanto, id. Verbo ir, forma imperativa. Por tanto, id. Ahí tenemos la orden. Y hacer. También hacer es la forma imperativa del verbo hacer. Son 2 palabras que son órdenes. Aquí no es que si queremos hacer y que de pronto nos encontramos una persona y le hablamos, pero omitimos el real sentido de la palabra hacer. Hacer discípulos. Ya explicamos que discípulos incluye tiempo y relación. Y además de eso, hay que bautizarlos. Aquí vamos a encontrar un problema gravísimo que hemos tenido y por mucho tiempo hemos manejado, y es el concepto de qué hacer con la gente que nosotros bautizamos. Nosotros vamos porque obedecemos la expresión id, hacer discípulos, porque obedecemos el verbo hacer discípulos. Y luego bautizamos. ¿Qué hacemos nosotros como pastores? Vamos
hacemos discípulos y bautizamos. ¿Dónde está el problema de la mayoría de las iglesias raquíticas que no crecen, las iglesias que conservan siempre el mismo número? ¿Dónde está el problema de esas iglesias? En que no leemos sino el versículo 19 y obviamos o dejamos a un lado o ignoramos, como usted lo quiera analizar, pensar. Dejamos el versículo 20 a un lado. Y resulta que el versículo 20 es el versículo más importante de la Gran Comisión. Y no haberlo entendido realmente es algo que ha traído como desgracia que mucha gente dentro de nuestras iglesias estén cruzadas de brazos ocupando una silla en el templo y su única función es por lo menos asistir a un culto en la semana. No es más, en eso consiste la actividad de los creyentes de nuestras iglesias. Pero es que no hemos leído, no hemos entendido el versículo 20. ¿Cuál es la orden del Señor? Id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos. Eso es lo que hacemos. Bautizamos 10. ¿Qué hacemos con los 10 bautizados? Los mandamos a la banca. Bautizamos 20. Después de una campaña, los mandamos a la banca. No sabemos qué hacer con esos bautizados. Ahí donde ha estado nuestro problema siempre. Escuchen bien. Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo 28, 19, id y haced discípulos y bautizarlos. Pero en Mateo 28, 20, el Señor nos revela qué se debe hacer con quienes son hechos discípulos y son bautizados. Ahí está la clave, el versículo 20. ¿Ven lo que dice el 20? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La palabra mandado es clave en este versículo. Pero, ¿qué les mandó el Señor? El texto de Mateo 28, 20 contiene una interpretación subjetiva y la respuesta tácita la encontramos en el versículo anterior. Solamente tenemos que aplicar tan solo una norma, una regla de la hermenéutica. Hermenéutica es la ciencia de la interpretación de la Biblia. Si nosotros aplicáramos que cuando nos fijemos en un texto, revisemos el contexto. ¿Cuál es el contexto? El versículo anterior o el versículo posterior. Si a mí, analizando un texto, yo no logro interpretarlo, me voy al texto anterior porque no tengo la respuesta, o me voy al texto siguiente. Y si no encuentro la respuesta, me voy a todo el capítulo anterior y al capítulo siguiente. Y si no encuentro en todo el capítulo, vuelva y comience. Esa es la ley, la primera ley de la hermenéutica, fijándonos en el contexto después de leer el texto. ¿Qué les mandó el Señor? Porque el texto dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y la pregunta es, ¿qué les mandó el Señor? Y el texto de Mateo 28 dice, contiene una interpretación subjetiva, ya les dije. ¿Y qué fue lo que le mandó el Señor a ellos? Repito, enseñándoles a quiénes. A quienes son hechos discípulos y son bautizados. Está bien. Para entender enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, ¿a quienes se les enseña? Pues nos devolvemos al texto anterior y encontramos que es a los discípulos que hemos hecho y hemos bautizado. A esos discípulos que hemos hecho y bautizado, tenemos que enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué les mandó el Señor? Nos devolvemos al texto anterior y el texto anterior nos dice qué fue lo que les mandó el Señor, y hacer discípulos a todas las naciones. Conclusión, que el mensaje que el Señor dio en la Gran Comisión, los discípulos tenían que mandarlo a sus discípulos. Y estos tenían que mandárselo a sus discípulos y estos a sus discípulos. Es decir, nadie que entienda el mensaje, que ha sido hecho discípulo, que ha sido bautizado, puede quedarse callado. A él hay que enseñarle, hay que decirle que guarde todas las cosas que se les mandó a esos discípulos. ¿Y qué fue lo que se les mandó? Ir a ser discípulos.
Cada discípulo tiene que ir a ser discípulos. Ahí está la clave de la multiplicación del Señor. Ahora ¿Listo? sí. Sí, reverendo. Sí, le estamos oyendo. ¿Qué pasaba con los discípulos? Ellos iban a ser discípulos y luego bautizarlos, pero el versículo 20 dice que era lo que había que hacer con esos discípulos y con esos que habían sido bautizados. Había que enseñarles también a ir a buscar a otros. Ellos debían enseñar a sus discípulos exactamente lo que el Señor les había mandado hacer a ellos. Ese es el secreto. Así de sencillo es el secreto. En otras palabras, Jesús envió a sus discípulos para que hicieran discípulos y les enseñaran a estos a ser discípulos y así sucesivamente hasta alcanzar lo último de la tierra. Como vimos en el capítulo, en el versículo 19, la gran comisión de Mateo 28, sin las instrucciones finales de enseñándoles a quienes se bautizan, que guarden todas las cosas que os he mandado ir y hacer discípulos. Esta misión sería incompleta e improductiva si no se duplicaba. El contenido de la gran comisión nos muestra dos clases de enseñanza. Primera, la que Jesús impartió directamente a sus discípulos, en la que les dice ir y hacer discípulos y bautizarlos. Y la segunda, la que los discípulos impartirían a sus propios discípulos, en la que les enseñarían también a ser discípulos, tal como el Señor Jesús les había mandado a ellos. Ir y hacer discípulos y bautizarlos. Si analizamos un poco más a fondo el contenido de estas dos clases de enseñanzas, encontramos que el propósito de la Gran Comisión es que cada persona que se añada a la iglesia deba llevar el mensaje de salvación también a otros. Así de sencillo. Entender eso me costó a mí casi 10 años. Cuando yo lo logré entender, logramos sacar el primer libro que se llamó Evangelizando con el Método de Dios, donde está todo esto. Y con ese libro dimos inicio a la Refan. Jesús enseña a sus discípulos que deben enseñar a la vez a sus discípulos, y estos a la vez debían enseñar a otros, tal como lo indicó el apóstol San Pablo a Timoteo. Si ustedes quieren abrir, pueden abrir 2 de Timoteo 2:2, y ahí está todo clarito. Mire lo que dice Pablo a Timoteo. Por favor, analicemos esto. Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí, dice Pablo, ante muchos testigos, porque lo dijo ante todo el mundo. Lo que has oído de mí, Timoteo, mi querido hijo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto, lo que has oído de mí, encarga a hombres que sean idóneos. A esos hombres idóneos también tenían que enseñar a otros. Mire cómo dice el texto completo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que sean idóneos para enseñar también a otros. La gran comisión de Juan resume en las siguientes palabras. Como me envió el Padre, dice el Señor, así también yo os envío. Esto es una repetición de envíos y de envíos y de envíos. Ese es el secreto. Cuando una iglesia comprende esto, yo en estos días visité una iglesia y encontré 5 muchachos espectaculares, donde es pastor mi hermano, mi querido hermano Uriel Marín. Y estando en el culto, tuve la oportunidad de relacionar 5 jóvenes dispuestos, no pierden culto, están a todo instante a disposición de las órdenes del pastor. Yo para mis adentros decía, estos 5, yo me siento con ellos, los preparo, los hago mis discípulos, les enseño, les doy todas las herramientas que la Biblia, las Escrituras me dan.
los llevo hasta ser llenos del Espíritu Santo. Pero esos 5, yo los mando a predicar el Evangelio. Esos 5 son 5 iglesias nuevas, o son 5 líderes para 5 reuniones que se hacen en las diferentes casas. Así de sencillo. ¿Cuánta gente tenemos nosotros o hemos tenido como pastores dentro de nuestras iglesias? Gente buenísima, pero no les hemos dicho nada porque los hemos amontonado, los hemos tenido. ¿Qué fue lo que hicimos en Cali? Yo llego en el año 2000 a la ciudad de Cali, recibo una iglesia de aproximadamente unos 180 miembros. No sé si el hermano James me está escuchando, o el hermano Jairo Cuervo me está escuchando, que fueron mis discípulos en esa época. Y tantos otros. Seleccionamos un grupo de 80. Les dije, hermano, vamos a organizar una escuela, un instituto, como quiera. Todo el tiempo vamos a tener una escuela. 2 meses y medio de capacitación, formación y enseñanza. Comenzamos 80. A las 3 semanas de los 2 meses y medio, el grupo bajó a 40. Es que esto no es para todo el mundo. Y seguimos enseñando y terminamos 20. Bendito sea mi Dios. 20. ¡Qué triunfo tan inmenso! Esos 20 fueron un líder principal. Esos 20. De los 20 seleccionamos 10 líderes principales y 10 auxiliares. Resulta que uno de los problemas que mucha gente ha tenido es que no puede predicar si no consiguen arriendo un local. ¿Quién dijo eso? El sistema misionero, ¿cuál ha sido? Si yo como misionero me mandan a otro país y no hay nadie, ¿con quién comienzo a hacer mi primera reunión? Conmigo mismo y con mi esposa y mis hijos. Así han comenzado los misioneros, en la sala de su casa. ¿Sabían ustedes, mis queridos hermanos, que cuando se desata la persecución, las reuniones se hacían en las casas? No habían casas. Perdón, casas que denominemos templos. No existían templos. No existían templos. Los primeros templos se abrieron cuando Constantino, en el año 300, se convirtió, ustedes saben la historia para no narrarla, creó su propia religión y del Estado empezó a pagar la construcción de templos. A los predicadores se les adornó, se les dio trajes especiales, se les construyó templos hermosísimos, porque el imperio tenía dinero. Pero los verdaderos predicadores del Evangelio jamás predicaron en templos. Predicaron debajo de un árbol, predicaron en las cuevas. En Roma predicaron en las catatumbas, escondidos allá. Predicaron en las casas. Realmente, la iglesia se inició en casas. La historia de la iglesia pentecostal y la iglesia internacional es la misma. Todo comenzó en casas. Con el tiempo que la iglesia fue creciendo, se pensó en construir o en sacar en alquiler un local. Pero todo comenzó en una casa. La Biblia nos habla claramente, la iglesia de la casa de fulana de tal, la iglesia de la casa, la iglesia de la casa. Las reuniones se hacían en la casa. Y si somos pentecostales, que tenemos nuestras bases en el libro de los Hechos de los Apóstoles, tenemos que entender que no hubo un solo, que el único lugar donde se reunían era en el atrio del templo, la hermosa, pero no entraron adentro, o ingresaron adentro, perdón. Ahí en el atrio donde todo el mundo se hacía, ¿y ellos iban a qué? Ellos iban a ese lugar porque había gente para predicarles, enseñarles y hablarles. Yo tuve la experiencia, la oportunidad hace unos 3, 4 años, eso lo sabe el hermano Freire,
de viajar a Europa. Tuve la oportunidad de estar en Éfeso. Son unas ruinas, están muy restablecidas, no vive nadie allá. Pero yo conocí la biblioteca donde predicaba Pablo y el coliseo donde predicaba Pablo, y conocí las calles donde predicaba Pablo. Lo que yo les decía al comienzo, el evangelio no hay que esconderlo, hay que sacarlo. Cristo lo enseñó. Salía a las calles a predicar y por la noche se iba a las casas de los que ganaban. No pasó eso con Zaqueo. A Zaqueo le predicó públicamente, pero en la casa lo consolidó. Es en una casa donde tenemos que comenzar. Si yo no puedo comenzar con mi esposa y mis hijos una obra, no voy a poder tampoco comenzarla en un salón fino y bonito y costoso. Yo no necesito salones costosos. Un pastor trinitario en estos días me enseñó algo. Me dijo, con la cuarentena me tocó cerrar el salón y creé varias reuniones. A un grupo lo reuní en una casa, el otro grupo en otra casa, y creé un grupo de reuniones. Y a cada una de ellas iba. Cuando pase la cuarentena, me reúno con todos. El grupo va a estar mucho más grande. Me reúno con todos y saco un local para predicar. Todo comienza en una casa. Todos. Esos 3,000 no crean que construyeron un templo, pues que después de la conversión de los 3,000 y los 5,000, vino la terrible persecución. El uno salió para un lado, el otro salió para otro lado, el otro. Felipe salió y llegó a Samaria, encontró un grupo de creyentes, ciertos creyentes, dice la Biblia. Los bautizó. A veces decimos, es que para bautizar a una persona tenemos que recibir no sé cuántas y no sé qué, y esto y aquello, y pasar determinado tiempo. La predicación va ligada al bautismo. Nosotros como organización todo lo organizamos, pero no podemos dejar que una persona se muera sin el bautismo. Nosotros tenemos nuestra organización, nosotros no le estamos negando la licencia a las personas que han sido pastores en otra organización o que están comenzando y tienen experiencia, y los años que llevaron sirviendo como copastores y sirviendo como presidentes de evangelismo, eso no vale, eso todo se suma. ¿Quién era Felipe? Era uno de los diáconos, un jovencito. Sale y se encuentra un grupo de una vez lo bautiza. Tenía tanta inexperiencia que tiene que llamar a los apóstoles para que pongan las manos y reciban el Espíritu Santo. Entonces, todo comienza en una casa. Gloria al Señor. Todo comienza en una casa. ¿Qué hicimos nosotros? Distribuimos esos 10 líderes en 10 casas diferentes, con sus respectivos líderes y sus respectivos asistentes. Alabanzas al nombre del Señor. Esos 10 líderes, ¿qué hicieron? Cumplieron con el mandamiento, y lo cumplieron porque se les enseñó el versículo 20. A la gente que se convierte hay que enseñarles, hacer los discípulos, bautizarlos y enviarlos también a predicar. Y una reunión que nosotros llamamos reunión celular se duplicó en 2. Máximo eran 12 en una sala. Cuando completa el número 12, entonces el líder sigue con la mitad y la otra mitad se abre una nueva reunión, y entonces esa reunión la maneja el líder asistente. En otras palabras, esas 10 reuniones se convirtieron en 20. ¿Me están oyendo? Amén, hermano, amén. Listo. Amén, amén, pastor. Ya teníamos 20. ¿De dónde salieron los otros 10? De la duplicación, de la gran comisión. Es que el que se va convirtiendo hay que mandarlo a ganar almas. Lo que nosotros hacemos es amontonar la gente. No, lo que dice el Señor,
capacítelo, fórmelo. Para eso está la escuela de capacitación. Ahí tienen el manual. En ese manual que yo les he enviado está todo el proceso. Y entonces, como esa gente se iba bautizando, iba entrando a la escuela de capacitación y cuando terminaban ya iban a hacer, se encargaban de una nueva reunión. Y ya no era 10, posteriormente 20, posteriormente eran 30, 40. Si está el hermano Jairo, se acuerda. James era uno de los directores. James es un maestro en todo sentido. Espero que esté ahí. De un momento a otro ya teníamos 50 reuniones. Porque hermanos, es que si yo no le enseño a esos discípulos, a esos hermanos que hay en la iglesia, a ese grupo de hombres esperando hacer algo por la causa del Señor, ellos se van a morir así. Hermano, el mejor año para comenzar a hacer algo por la causa del Señor es el primer año, donde está el primer amor al rojo vivo. No dejemos morir ese primer amor de la gente. Esa gente es capaz de ir a donde sea. Si le toca lavar los baños, si le toca trapear el salón, si le toca barrer, limpiar, si le toca lo que sea, lo hace porque ese primer amor lo mueve. Pero si le enseñamos a ir a donde está su familia, sus amigos, la gente, cuando Jesús liberó, qué tremendo milagro, cuando Jesús, el Señor nuestro Dios, liberó al endemoniado gadareno, él quiso seguirlo, quiso estar con él. Y el Señor le dijo, no, vete a los tuyos. Eso no pasaron días ni meses, vete a los tuyos y diles, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Eso es lo que tenemos que hacer, enseñarle a la gente, mandarle. Vete a los tuyos. Y allá se levantó tremenda obra. Es que allá fue el fuerte en Decápolis. Son 10 ciudades griegas. Y dentro de esas 10 ciudades griegas estaba Éfeso, que yo conocí. Eso fue algo estruendoso. Pero tuvo un principio, el testimonio de una persona, la mujer samaritana. ¿Qué cree que pasó con la mujer samaritana? El Señor le dijo, quédese calladita hasta después de un año, primero reciba doctrina, asista a todas las escuelas dominicales y hasta que no miremos su testimonio. No, ella se fue de una. Y Jesús no se había ido de los contornos y trajo toda esa multitud que se puso a disposición del Señor. Si usted empieza a examinar en la Biblia, toda la gente que oyó el mensaje, Lidia, esa noche que oyó el mensaje, Pablo lo llevó a su casa y se bautizaron todos. El centurión romano, miren que el centurión romano, todo lo que él hizo, mire lo que hizo el guardián que guardaba a Pablo. Mateo, esa noche cuando recibió el mensaje, lo llevó a su casa, invitó todo el mundo. ¿Qué pasó con el centurión Cornelio? Cuando sabía que Pedro iba de camino, reunió toda su familia, toda su casa. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Si nosotros le enseñamos a la gente que tenemos, lógico, algunos tenemos que volver a reestructurar esa mentalidad y eso es lo que uno hace, la motivación. Yo si tuviera un grupo, yo comenzaría reestructurando. Si yo me encuentro un creyente, yo comienzo reestructurando la mente de esa persona. Yo les enseñaría qué es lo que hay que hacer. Predicar el evangelio es un mandato. Ay de mí si no anunciar el evangelio. Es algo que tengo que hacer obligatoriamente. O si no me consumo y me muero. Crear esa necesidad en quienes aman a Dios y se han entregado a Él esperando nuevas órdenes. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que si llegamos a tener claro lo que tiene que ver con la gran comisión, si tenemos muy claro lo que Dios tiene dispuesto para nosotros, si tenemos claro
todo este principio de la Gran Comisión, yo creo que podemos hacer muchas cosas. Es mucho más sencillo ganarme 100 personas con todo un grupo que salir a la calle y yo mismo ganarme. Así de sencillo es esto. Si yo necesito proponerme ganarme 100 personas este año o el año que viene o incluyendo estos meses que faltan, lo hago mucho más fácil si lo hago con 4, 5 o 10 personas. En estos días le estaba dando instrucciones a un pastor antes de la cuarentena. Y el hermano me dijo, hermano, es que no tengo mucha gente. Yo le dije, con 2 comience. Es que esos 2 se convierten en 4. Esos 4 se convierten en 8. Ese es el sistema celular. Dios no está inventando nada nuevo, ni está inventando la rueda. Nuestro cuerpo nos enseña cuál es el pensamiento de Dios. Nuestro sistema, todo comienza con una célula madre. Freider, ¿se acuerda de las enseñanzas que damos? Todo comienza con una célula madre. Esa célula madre es embarazada con la célula masculina y esa célula se convierte en 2. Ese es el sistema. Nosotros nos duplicamos todo el tiempo nos estamos renovando. Unas nacen y otras mueren. Pero esas 2 se multiplican ¿por cuánto? Por 2. Entonces ya tenemos 4. Esas 4 se multiplican por 2, ya tenemos 8. Esas 8 se multiplican por 2, ya tenemos 8 por 2, 16. Esas 16, tenemos 16 células. No se extrañe que se van a convertir en 32, porque todo es duplicación, multiplicación. 32 por 2, Dios mío, 64, 64 por 2, 124. Así crecen las iglesias. Así sean 2 creyentes haciendo cada uno una reunión en cada hogar, porque uno invita a los vecinos, uno invita a los amigos, uno invita a los compañeros de trabajo. Hay muchos sistemas que eso lo vamos a ver, ya es en la próxima clase dentro de 8 días. Ya la parte práctica ya la vamos a enseñar dentro de 8 días, cómo se maneja la organización del sistema celular en una iglesia, lo que nosotros llamamos refán. Eso es algo fantástico. Los que manejan sistemas de redes de mercadeo lo saben muy bien cómo se multiplica una red de mercadeo. Ellos no nos están enseñando, esto ya lo diseñó el Señor, ellos lo aprendieron de nosotros. Esto es una bendición bastante grande. Resumamos todos para que terminemos. Primero, Jesús le dice a sus discípulos por la potestad que él tiene, id y haced discípulos a todas las naciones. Esa es la orden. ¿Qué hacemos con los discípulos? Les enseñamos lo que el Señor les mandó. ¿Qué les enseñó? ¿Qué les mandó? Id y haced discípulos. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo manejamos nosotros el sistema? Eso es lo que estamos trabajando en este curso. Eso es lo que estamos haciendo hasta que aprendamos totalmente cómo convertir una iglesia de 10 creyentes en 100 creyentes. En menos de un año, en pocos meses. Conozco gente que lo ha hecho en 2 o 3 meses. Cuando usted revoluciona la iglesia es un poder inmenso. Cada creyente es su potencial. Una todos esos leños lleguen a un mismo acuerdo y ganémonos el mundo. Y ellos lo harán por el amor que sienten, por el llamado del Señor, por el llamamiento que nadie puede obviar y por la presencia de Cristo en cada corazón. Él está con nosotros. Estoy absolutamente seguro que Él está aquí, en cada corazón. Él está escuchando lo que yo estoy diciendo. Y Él está de acuerdo por una sencilla razón. Porque ya lo hemos visto, lo hemos vivido. Para terminar la experiencia de
Alfonso Barberena, eso se nos convirtió en un avivamiento muy impresionante, porque esas 40 células, reuniones o refán, se nos convirtieron en 80, luego pasó a 100, y en la medida que iban creciendo las reuniones celulares, esas personas eran llevadas al templo los días domingos, entre semana en las casas y al final de semana en los templos, en el templo. Y un momento pasamos a 120 reuniones celulares en el mes. Y en la medida que íbamos creciendo, el grupo iba creciendo a 400, 600, 800. A los 4 años ya teníamos 1.200 y el día que yo me fui antes de completar 5 años, ya había 1.448 porque teníamos oficinas. Teníamos una secretaria que manejaba todo el orden de la refán. Nosotros llevábamos datos absolutamente de todo. Teníamos en la iglesia una secretaria que era la hermana Marlene, y ella se encargaba de examinar quién de la iglesia, porque no era ganar almas y descuidar lo que había. Teníamos que manejar el seguimiento. Y la hermana se daba cuenta quiénes, y el grupo de diáconos, se daban cuenta quiénes asistían, quiénes no asistían a una escuela dominical. Y al día lunes todos los llamábamos, hermano, Dios lo bendiga, ¿cómo está? Lo extrañamos. No, hermano, está haciendo una negligencia, me tocó trabajar una cosa, pero estábamos pendientes. Porque si vamos a buscar las almas para que entren en multitud por la puerta del frente, tenemos que cerrar la puerta de atrás para que no se nos vaya. Buscamos gente que se nos había descarriado, levantamos muchísima gente, se había apartado y tuvimos una iglesia supremamente grande. Hubiéramos seguido hasta el día de hoy, era una iglesia muy inmensa porque íbamos embalados, sino que nuestro sistema es que cada 5 años nos cambia y hasta ahí llegó mi trabajo. Y esa fue una de las razones por las cuales tomé la decisión de irme para otro país a iniciar de nuevo. Y la verdad es que ha sido una bendición tener esta experiencia en otros países, mirar cómo funcionan las organizaciones, mirar cómo no solamente compartir, sino aprender también de muchas organizaciones, todo lo que tiene que ver con el crecimiento de la iglesia. El crecimiento de la iglesia, resumiendo todo, está en que no ignoremos la multiplicación, no ignoremos la duplicación. Que si tenemos discípulos y los bautizamos, mandémoslos también a hacer lo mismo. Si lo hacemos, tendremos una iglesia llena de bendición. Ese es el secreto, no es cosa del otro mundo. Pero ignorarlo sí es un problema supremamente grande. Hermanos, no sabe cuánto les agradezco por haber estado con nosotros, por haber escuchado esto. Ya dentro de 8 días yo ya les enseño cómo se arma una reunión celular, cómo se arma una escuela de capacitación. Es una escuela de capacitación diferente, exclusiva para discípulos que quieren hacer y cumplir la voluntad de Dios y cumplir la gran comisión. Hermanos, les agradezco muchísimo. He dado lo mejor que he tenido. Les encargo leer el manual. El manual está muy claro, léanlo. Y en ese manual encontrarán mucho más conocimiento, mucho más enseñanza en ese manual, cómo hacer las reuniones celulares. Crean que es una bendición. En ese momento lo hice a 10.000 personas. Posteriormente viene otro libro que ya lo estamos organizando y vamos a trabajar, hermanos, para el Señor. Si hay alguien,